tal? Soy Carla Siller. Bienvenidos a Visión Empresarial, un espacio donde semana a semana les traemos información de valor para todas aquellas personas que deseen emprender o que ya cuentan con un negocio. Y esta semana tengo una invitada que me da muchísimo gusto tenerla, no solamente porque además ella, no siempre está aquí en la Ciudad de México, ella vive en Miami, pero además porque es alguien a la que le tengo mucho cariño, pero además ella va a tocar un tema muy interesante. Ella es coach certificada de vida de alto rendimiento. Ella es psicóloga espiritual por la Universidad de Santa Mónica y se ha dedicado a dar coaching principalmente a atletas y a personas altamente ambiciosas, porque lo que ella logra con las personas que asesora es justamente llevarlas a un alto rendimiento. Y hoy vamos a hablar, el título de este episodio es justamente ¿qué hace diferente a un líder de alto rendimiento? Y bueno, pues ella es una persona que nos va a hablar, una experta en esos temas. Ella es venezolana, radicada desde hace 22 años, como les digo, en Miami, y me encanta y me da muchísimo gusto tenerla hoy aquí. ¿Cómo estás, Juli? Ay, gracias por tener, Carla, de verdad, estoy feliz de estar contigo. No, no, al contrario. Bueno, Juliana Vázquez es su nombre. Y bueno, primero que nada, Juli, pues estoy feliz de que estés aquí Gracias. porque sé que tienes una práctica pues muy exitosa y Gracias. que creo que este tema del que nos vas a hablar nos va a dar mucho valor. Pero antes que entremos en materia, me gustaría saber qué te llevó aquí, qué Ah, fue lo que te trajo al, número uno, al coaching, ok. y número dos, esta especialización con los atletas de alto rendimiento, Claro. con la gente altamente ambiciosa. Cuéntame. Bueno, primero, de nuevo, gracias. Para mí un placer estar aquí contigo y compartir un buen tiempo en tu podcast, me encanta. Y bueno, para la primera, coaching empecé por una transformación personal. Llegó un momento que tuve una crisis en mi carrera, yo por casi 15 años hice eventos masivos, donde llegué a un punto de cansancio demasiado grande, donde yo manejaba de 600 a 800 empleados, donde tenía gerentes debajo de mí, manejaba eventos estamos hablando de 40.000 personas, ¿no? Y era muchísima carga. Y yo creo que en ese momento yo pensaba que como que, bueno, hay que seguir trabajando, uno tiene que llegar más y más arriba. Y en Venezuela diríamos, me quemé. O sea, llegó un momento que el típico burnout, que le dicen en inglés, en ese momento no tenía ni idea que eso era lo que estaba pasando, pero llegó un momento donde básicamente tuve una crisis, donde dije, ya va, pero esto no me está haciendo feliz, no estoy feliz con mi cuerpo, no estoy feliz con mis cosas. Y a través en la Universidad de Santa Mónica, hicieron un taller de Insight, que es muy conocido, y me conozco con la persona que se vuelve mi coach, hoy en día es mi mentora. Y fue la primera vez que yo vi una persona que es coach, que tenía un estilo de vida a través del coaching, o sea, que podía ganar dinero y tener un estilo de vida, y era mamá, y su esposo también era coach, y fue como que, oh, wow, esto no es, para mí coaching era más así como que algo de voluntario, de consejería con una persona, etcétera. Entonces, ella fue la que me fue inspirando, y me dijo, no solamente mi proceso personal, donde me di cuenta que todo estaba en mi mente, no, yo creo que esa es la parte más grande, que fue así como que, oh, wow, son mis pensamientos lo que está haciendo que yo no pueda llegar a lo que quiero llegar o la razón por la cual no estoy tan feliz. Y ella me fue haciendo coaching y a través del coaching me dijo, tú tienes mucho talento para esto, Juli. Y me empecé a dar cuenta, que creo que lo hemos hablado antes, que es como que, ah, pero es que sí, yo he sido coach desde hace tiempo, ¿no? Entonces de ahí empecé a certificarme por IPE, que es una certificación para excelencia profesional, y entre eso también entré a la Universidad de Santa Mónica, donde hice la certificación de psicología espiritual. Y ya desde ese entonces había empezado a dejar un poco más, me retiro de mi carrera oficialmente y empiezo poco a poco, porque ya no podía, ya el alma la tenía marchita de mi trabajo, y empiezo poco a poco a trabajar con personas y a definirme, ¿no? Yo creo que todo el mundo, cuando uno se vuelve empresario o coach o tienes un emprendimiento, empiezas a buscar tu propia identidad como gerente, ¿no? Como una persona que es presidente de tu propia compañía. Entonces,
entre eso que iba encontrando, empecé a notar el tipo de personas que estaba trayendo. Y las personas que estaba trayendo, había muchas, al principio muchas mujeres, que no solamente tenían su propio trabajo de un nivel mid-senior en cualquier compañía, sino que también querían emprender otra cosa, querían tener su propio negocio o querían llegar y, ¿sabes qué? Ahorita sí estoy dispuesta, creo que me quiero comprometer con mi novio y creo que nos queremos casar. Como que siempre había algo más, siempre era no solamente la parte del trabajo, sino que eran mamás emprendedoras. Entonces, me pareció como muy curioso, porque mientras yo voy creciendo en la parte como emprendedora y como mi negocio, todo esto del nicho, ¿no? Que nos lo dicen una y otra vez y una y otra vez, ¿cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu nicho? Así es. Llegué entre una de miles de cosas que hice a darle forma en mi negocio. Abby, se me olvidó su apellido en este segundo, es una coach de San Diego. Me metí en un grupo de mastermind con otras coaches y ella me regaló eso. Me dijo, Juli, pero es que tú le das coaching a personas altamente ambiciosas. Y fue como que tienes toda la razón. Sí, es eso. Y también yo creo que el coaching también tiene mucho que ver con la personalidad de uno. Me di cuenta también que eso creo yo que como coach uno se vuelve muy responsable del proceso personal de uno para poder ser el mejor coach que uno pueda a las personas. Entonces también me di cuenta que yo soy una persona altamente ambiciosa. Claro. Entonces yo creo que eso fue como que, claro, yo siempre estoy, no es esto, sino yo soy muy curiosa y me di cuenta que ese tipo de personas es lo que atraía. Entonces, por consecuencia, cuando empiezo ya a traer más personas, atraigo mi primer atleta que es mexicano, Adrián. Adrián es boulderista, o sea, escalador, y nos conocimos en una competencia de deporte en Los Ángeles y empezamos a trabajar por un año y me empezó, o sea, me enamoré de la mente de los atletas, porque qué más que una persona altamente ambiciosa Que un atleta. que un atleta, o sea, Claro. es una persona que tiene que tener un enfoque de verdad que muy pocas personas creo yo que tienen. Y además de eso, a un puesto, pero lo más lindo para mí de los atletas es que los resultados los ven de inmediato. Y va a ser un sonido muy duro y me repetí. Porque tienen que probarlo en la cancha, tienen que inmediatamente tomar acción ante ello. Entonces, yo una de las cosas que me prometí a mí misma cuando empecé a hacer coaching era que yo no iba a trabajar con nadie que no quisiera trabajar. Porque yo venía de un mundo de hacer eventos para, ¿sabes? Para millones de personas y me tocaba trabajar con mucha gente que venía por un cheque solamente. Y frustra muchísimo porque yo necesito gente que le importe. Claro. Y eso no lo puedes enseñar. Yo no puedo enseñarte a ti que te importe algo. Había tres cosas que yo decía cuando yo entrenaba gente para los eventos. Yo decía, yo no te puedo enseñar a llegar a tiempo. O sea, no puedo. Yo no puedo. Lo demás todo yo te puedo enseñar a hacer mi trabajo, pero llegar a tiempo no te puedo enseñar. Y no puedo enseñarte que te importe. Entonces, cuando ves una persona altamente ambiciosa, es una persona que inmediatamente ya está, vamos a darle, ¿no? ¿Cómo los detectas? ¿Cómo sabes que una persona, un prospecto que llega a querer trabajar contigo, cómo sabes que es alguien? Bueno, primero yo creo que es dejar la expectativa como coach de que tú eres el coach para todos. Yo creo que eso es algo súper importante. Así tal cual como cuando uno busca pareja o uno busca un doctor, digo yo, si no encuentras química entre la persona, es muy difícil confiar en esa persona. Y yo creo que el trabajo de coaching tiene mucho que ver con qué tanto podés confiar en el uno al otro, tanto tu experiencia como persona. Entonces yo creo que inmediatamente apenas conozco a una persona, incluso si hay química, dejar ir a un lado que pueden llegar a ser mi cliente, aunque me muero de ganas de ser su coach, porque no es mi tiempo, es el tiempo de la persona. Claro, muy importante eso. Muy importante. Y yo creo que eso a mí también me costó entenderlo, porque, sabes, yo cuando empecé Baby Coach, yo quería hacerle coach a todo el mundo y quería cambiar la vida a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es importante entender que no es tu proceso, ¿no? Uno camina con el proceso de la persona. Pero en cuanto a cómo identificarlos, yo creo que la primera cosa que identifico para una persona altamente ambiciosa es muy curiosa. Es una persona que cuando me escucha hablar de cualquier cosa dice, o sea, llegas y hace ese movimiento o dice,
no estoy ocupada ahorita, pero podemos seguir hablando después. Siempre tienen como unas preguntas, por lo menos para mí, donde quieren indagar un poco más porque les da mucha curiosidad el tema. Ujú. Y yo creo que también cuando uno empieza a confiar en el coaching de uno, empiezan a presentarse las personas correctas en tu camino, donde tú empiezas a identificar un poco y un poco más. Y para mí la segunda parte de una persona ambiciosa es la acción. O sea, tú ves la persona tomando acción ante la curiosidad de lo que yo estoy hablando. Porque yo hablo de esto no solamente en coaching, yo hablo de esto con mis amigos, o sea, en cualquier lugar. Entonces yo creo que el toman acción y el tomar acción es, te voy a llamar, me tengo que ir de vacaciones, pero apenas llegue te llamo. O sea, ese tipo de cosas no lo hace una persona que está buscando un cambio, una persona que está buscando una nueva perspectiva, no se queda parado. Claro. Busca hacer algo más. Entonces yo creo que esas son las dos grandes cualidades. O sea, son tomadores de acción. Te das cuenta Sí. que de entrada son tomadores de acción. Sí, Número uno. sí. Y ahora, algo que me da curiosidad a mí también es saber cómo le haces para poder tú coachar igualmente a un atleta de alto rendimiento que está en las Olimpiadas, porque literal tienes ahí a Sí, 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 a sí. una persona que estás coachando ahí. Sí. ¿Cómo le haces para que puedas coachar a una persona así y al mismo tiempo también a un empresario que quiere llevar su empresa a otro nivel, pero que tiene que cambiar sus Sí. patrones mentales? O sea, ¿cómo le haces para que tú puedas darle a los dos lo que necesitan? Bueno, primero, si hay una cosa que yo creo que antes de ser coach ya había tenido como bastante en un doctorado, es que mi negocio es el negocio de la gente. Y como yo trabajé mucho tiempo con personas masivamente, yo creo que llegó un momento donde yo estaba parado en un mismo lugar y me pasaba muchísima gente. Entonces, yo creo que es una cuestión también de personalidad, ¿no? O sea, cada persona, creo que yo que le hago coaching, tiene una personalidad muy distinta y unas motivaciones muy específicas, donde justo al empezar a trabajar juntos, se identifican entre los dos cómo se motivan, cómo hacen, ¿no? Y al final y al cabo es la razón por la cual mi manera de ayudar o mi tagline en mis redes sociales es bastante claro. Yo ayudo a personas altamente ambiciosas con bloqueos mentales. Ok. Punto. Sí, es que justo es eso. O sea, tú no es que tengas que ser experta en el deporte, o sea, a lo mejor no sabes nada de escalamiento, a lo mejor ya has aprendido por tus coaches, pero Me ha tocado. no es que eras Claro, experta o no, en para nada. tenis o lo que Y sea. todavía no. Claro. Más bien es que tú trabajas con la mente de la persona. Sí, y eso lo aprendí yo mucho en psicología espiritual. En psicología espiritual llegan y te dicen, el problema no es el problema es cómo tú ves el problema. Claro. Entonces, yo no necesito, incluso como coach, cuando vienes a hacer la parte de ética, de metodología, te das cuenta que tú no necesitas saber el cuento de es que mi mamá me llamó y me contó, que me dijo, qué tal. Ajá, ¿qué pensaste tú de lo que te dijeron? ¿O cómo te lo tomaste? ¿Qué surgió dentro de ti? ¿Qué fue lo que sentiste, no? Claro. ¿Cuál fue la acción que tomaste? Entonces, a mí, yo necesito es la evidencia de la persona, no lo que está alrededor. Porque al final y al cabo, soy completamente creyente de que nosotros hacemos lo que hacemos con lo que nos pasa. No, o sea, con lo que está en la situación, sino qué hacemos con la situación. Exacto. Entonces, no importa que estés en las Olimpiadas y no importa que seas una mamá emprendedora, que estés en batalla con un hijo adolescente, siguen siendo los mismos bloqueos mentales y siguen siendo miedos. Claro. Siguen siendo al final y al cabo personas enfrentándose a partes de sí mismos que nunca, que les da miedo enfrentarse, ¿no? Porque ¿qué va a salir de esa caja de Pandora que he tenido guardadita a un lado por mucho tiempo? Y la diferencia quizás sería de un atleta a un empresario es que en el atleta es muy específico porque ese pensamiento puede salir en el medio de un juego. Entonces, la metodología de un atleta tiene que ser cómo protege ese fluir durante el juego para poder dejar a un lado lo demás y cómo aceptar el momento malo dentro de un juego, porque tú no estás así, bueno, obviamente, si eres Djokovic ya es otra cosa, ¿no? Pero no es que estás ganando siempre, hay momentos que vas a empezar a perder. Claro. Y ahí tú tienes que hacer una decisión ultra rápida de decir, ¿sigo adelante o no? Porque esa decisión hace que tú puedes llegar a perder. Entonces,
esa manera de practicar la mente en un atleta quizás tiene un poquito de menos tiempo de reacción que un empresario, ¿no? Claro. Entonces ahí sí podemos tener un poco más de tiempo y tal. Pero, por ejemplo, yo hay veces que yo tengo los atletas cuando están compitiendo, están en torneos, tengo que hablar con ellos constantemente versus un empresario que tiene como un horario más establecido, ¿no? Entonces, pero vuelvo y repito, sigue siendo un bloqueo mental. Claro. No, y algo muy importante, y por eso me gustó hacer este símil, porque creo que hay mucha similitud entre lo que hace un atleta de alto rendimiento, como tú dices, a lo mejor se tiene que jugar el todo Más por el rápido. todo en el tiempo pequeño que tiene Correcto. para en el torneo. Para actuar, sí. Para actuar. Para accionar. Y que pues ya te preparaste 4 años, llegaste a la Olimpiada, perdiste, ya se te acabó. Correcto. O sí lo lograste, ¿no? Correcto. En el caso de un empresario, creo que y por experiencia propia y por la experiencia que he tenido con clientes, me doy cuenta que esta es una profesión o es una actividad que da mucho miedo. Sí. Y que muchas veces no tenemos internalizados los miedos. Correcto. Simplemente se ven o digamos que se traducen en síntomas diferentes como la procrastinación. Que dices, ay, bueno, pues sí, voy a hacer este proyecto, pero no lo acabas haciendo. Correcto. ¿Y por qué no lo acabas haciendo? No porque seas flojo, no porque no te importe. Es porque en el fondo a lo mejor tienes un miedo terrible a enfrentarte. Muchas veces hay muchos emprendedores que están solos. Sí. Hay muchos emprendedores que les da mucho miedo perder dinero. Sí. Defraudarse, creo que es una gran cosa. Exacto. Y por supuesto, no se sienten capaces, no creen que sean suficientes, o que les falta conocimiento, que les falta dinero, que les falta. Correcto. O sea, ahí creo, y yo te lo digo por experiencia, yo trabajé 16 años de mi vida en un sitio, luego otros, como otros 5 en otro lugar. Y bueno, en ningún lugar donde yo estuve, claro, enfrentaba yo miedos, ¿no? Claro, obviamente, porque eran retos importantes, pero en ningún momento tuve tanto miedo a que emprendiendo. Que emprendiendo. Porque emprendiendo haz de cuenta como que se dejan ver todas tus miedos, todos tus traumas, todas tus inseguridades, todas tus carencias. Correcto. Se ponen ahí y es como estar frente a un espejo. Correcto. Donde te tienes que quitar todas las máscaras y ahí ya no importa si eres licenciado, maestro, doctor. Nada. No, ahí es, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Para dónde vas? Y creo que ahí, por eso es tan importante tener esa guía. Sí. Y un poco lo que quiero saber es, ¿cómo le puede hacer una persona que es dueño de negocio, que ambiciona tener, no un changarrito? No, una empresa. Una empresa que realmente sea rentable, que realmente la pueda escalar. Claro. ¿Qué cambio de switch tiene que tener? ¿Cuál es esa ingrediente o receta, si se pudiera llamar así? Bueno, primero un llamado a todos los emprendedores. Para ser emprendedor hay que ser altamente ambicioso. O sea, y porque no hay manera de poder llegar. Para mí, el crecimiento personal más grande puede pasar a emprendiendo. O sea, por lo que tú dices, estás desnudo ante el mundo con ideas donde todo se te va a caer. Todo lo que pensabas que podía ser perfecto no funciona en corporativo. Entonces también es el proceso de adaptarse, ¿no? Yo creo que lo primero para un emprendedor es por qué lo hace. Yo creo que es muy simple, pero llega al fondo de verdad de lo que está pasando. Porque si ese por qué está bastante, cementado en lo que va, tus prioridades van a ir acorde a eso. Y si las prioridades van acorde a tu por qué, entonces vas a poder ejecutar las cosas que quieres ejecutar. Entonces lo que pasa mucho es que yo he querido hacer mi propio podcast desde hace tiempo, ¿no? Pero significa que si no lo has hecho en los últimos 3 años, no es una prioridad. Entonces, ¿por qué es una prioridad es una ilusión que tú tienes de tener esto o tú de verdad quieres hacerlo? Y también hay una parte que somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces nos ponemos unas expectativas en la cual no son reales.
Entonces yo creo que mucho de lo que yo hago, además de llegar a descubrir el porqué real del cual estás haciendo estas cosas, es entender en expectativa y poder planificar, que ahí viene mucho mi parte corporativa, donde podamos decir, ya va, ok, esto va en esta caja, esto va en esta caja, esto va en esta caja, y qué es lo que podemos ir realmente accionando. La diferencia por la cual no soy terapeuta, yo soy coach, yo quiero que tú hagas acción, ¿no? O sea, porque normalmente la persona que es muy curiosa y ambiciosa está bastante clara y consciente de lo que está pensando. Necesita sus retoques de vez en cuando y los tengo y tengo mis herramientas, pero normalmente están bien conscientes de como que yo sé que no estoy haciendo esto por y nombra miedo número 465, ¿no? Sí. Entonces siempre hay muchas cosas que simplemente es falta de información y en un lugar donde te sientas a salvo, que es lo que a mí me gusta darle a mis clientes, de poder ser sincero. Sincero contigo mismo, sincero con tu compañía, porque yo creo que también hay muchas veces que tenemos esa ilusión de tener la empresa, pero nunca fue un sueño tuyo, o nunca fue un deseo tuyo, fue un deseo inculcado, que yo creo que también ahí viene la parte de no quiero enfrentarme a esa realidad porque me defraudaría, porque cuando yo tenía 17 era eso lo que soñaba y ahorita ya no es mi prioridad. Claro, claro. Entonces son unas preguntas difíciles que se hacen, pero el momento del switch o de por lo menos empezar a indagar bien para poder tener unos cimientos fuertes, para tener la empresa que quieres, es eso, es llegar a preguntar el por qué. Esto es algo que yo le repito mucho a los atletas. Muchos de los atletas que yo he tenido que conocer hacen el 1% de lo que hace la población mundial, ¿no? O sea, imagínate un golfista que le da con un palito de este tamaño por yardas y millas a llegar a un huequito de este tamaño. O sea, hacen cosas que la mayoría del mundo no puede hacer a nivel profesional. Entonces, ¿qué significa? Si ellos son el 1% de la población que hace eso, necesitan tomar el 99% de decisiones que las demás personas no toman. Muy cierto, muy cierto. Entonces, Sí. eso toma mucha sinceridad, mucho apoyo correcto de las personas correctas y entender de que también, como dices tú, puedes llegar a las Olimpiadas, pero ¿qué pasa cuando no ganas? Claro. Entonces ya, y se acabó mi trabajo. No, ahí es donde tengo que saber bien. Yo siempre digo, en los momentos difíciles es donde yo más tengo que estar cerca, porque ahí es donde puede causar la transformación para tener la empresa que tú quieres tener. Entonces, a mí, por lo menos, mucha gente así como que "Ah, perdió no sé quién", y yo le digo, sí, yo estoy full, perdónenme, ya vengo. Que ganen, genial, feliz por ellos, ¿no? Pero el ganar ya todos sabemos lo que queremos llegar. ¿Cómo vas a actuar el momento que estés defraudado? Para que te vuelvas a levantar, para que Porque no te quedes ahí. y es como levantar de nuevo, porque si hay una cosa que es verdad en emprendimiento, es que nos vamos a caer. Tú muy bien Claro, lo sabes. totalmente, totalmente. Digo, es como el niño que aprende a caminar, sabes perfecto que se va a caer y se va a dar varios golpes antes de que pueda lograr mantenerse en pie ya sin caerse, Eso ¿no? es algo que yo les digo mucho a mis clientes, que de repente llegan y se caen y yo les digo, a ver, tú eras niño, ¿no? Sí. ¿Y tú aprendiste a caminar? Sí. ¿Te imaginas si tu mamá llega y al momento que te caes dice, ¿sabes qué? Esto no es lo tuyo. Creo que esto de caminar como que no te va. No, seguimos y Claro. aprendemos. Llega un momento que vamos aprendiendo con músculo a hacer todo. Y yo creo que eso ayuda mucho, entender de que también tenemos esta cabezota llena de ideas que son así y terminan siendo bastante pequeñas. Entonces creo que dar la perspectiva también ayuda mucho. No, y sabes que, mira, rescato de lo que dices, Ujú. algo muy importante que es el por qué. Y eso es algo que también yo en mi coaching de Ujú. negocios Sí, es claro. lo primero que digo, porque a Claro. veces pienso, es un error pensar que nuestro por qué o el porqué de nuestro negocio es el dinero. Claro, obviamente hacemos Supuesto. negocio por hacer dinero. Pues claro. ¿Quién no? Pero ese no puede ser el fin último. Mm, Tiene que haber un porqué mucho más fuerte y poderoso y que ujú. nos haga levantarnos en la mañana cuando las cosas van mal, porque Exactamente. seguro en algún punto las cosas van a ir mal o en algún punto vamos a tener algún tropiezo, algún problema, algún obstáculo y si no tenemos este porqué Ujú. bien puesto en la cabeza, Claro. es muy fácil que tiremos la toalla. Es que ahí es donde, por eso es que las compañías tienen misión, visiones y propósitos, ¿no? Porque ¿qué pasa? La mayoría de veces van a llegar momentos que no van a estar bien, que tienes que volver a la pizarra y volver a hacer otro plan.
Y lo único, creo yo, que mantiene a uno vivo como emprendedor, como persona, es el hecho de llegar y decir, es que hay algo en mí que sí quiere seguir. Porque los momentos son muy difíciles, porque incluso las personas que tienen muchísimo dinero y empresas muy exitosas, también de repente llegas y las ves que se queman. Ah, no, claro. Incluso yo creo que se queman mucho más a Mucho veces más, que, mucho que un más. pequeño emprendedor. Por eso, Y el por qué es lo que te mantiene ahí. siempre firme. Y otra cosa que también dijiste que me encantó, de verdad lo voy a apuntar, es esto que dices, a ver, si estamos hablando, porque estamos hablando de gente altamente ambiciosa, quiere decir, gente de alto rendimiento. Correcto. No es el promedio, no es el empresario Ujú, promedio, ni el atleta promedio, es la persona de alto rendimiento. Eso ujú. quiere decir que está en el percentil Un poco más alto de más del alto de averaje. lo normal, ¿no? Ujú, Entre el 95 y ujú. Sí, 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 sí. 99% más arriba que todos los demás. Ujú. Lo cual, como tú dijiste, entonces eso quiere decir que esa gente tiene que estar haciendo, Decisiones que la gente si no. están en el 1%, en el 5% incluso, Ujú, tienen que estar haciendo todo lo demás diferente, el claro. 95% de las cosas o 99% de las cosas diferente a Ujú. lo que hace el grueso de la gente. Claro, y Entonces, eso ser prioridad, y eso además. además ser prioridad y hacerlo además con un método, con una forma de hacerlo. Creo que en esto algo que ayuda muchísimo es construir hábitos y disciplina, Sí, ¿no? muchísimo, muchísimo de lo que trabajo es eso. Y yo creo que ese es el acompañamiento que yo hago con ellos. La palabra accountability yo nunca la he podido encontrar en español, pero lo más cercano es la responsabilidad mutua, ¿no? Donde yo puedo acompañar a la persona y según tus metas y lo que tú quieres llegar a hacer desde el principio que nos conocemos, yo estoy ahí con un poste diciendo qué pasó con esto. ¿Para dónde vamos? ¿Es realista? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuáles son las decisiones, no? Porque al final y al cabo, la persona de alto rendimiento, lo que siempre pasa que me encanta con mis clientes, es que llegamos a poner un poste y cuando volvemos a vernos, están 5 yardas más adelante. Entonces, porque la persona altamente ambiciosa, cuando encuentra el por qué, corre. O sea, ya cuando le hace clic en la cabeza todas las cosas, siguen adelante. Entonces yo creo que el hábito, muchas de las cosas que pasan alrededor de la procrastinación y todas estas cosas son malos hábitos que tenemos de siempre pensar, es que ya no lo voy a terminar, es que nadie va a prestar atención a esta idea. Entonces es decir, ya va, pero eso es un hábito de pensamiento, no significa que sea real. Claro, Entonces yo creo que mucho tiene que ver con disciplina. Yo creo que las habilidades como tal, eso lo dice Usain Bolt, que es el hombre más rápido del mundo. Él claro, dice, la habilidad solamente viene con horas y horas de práctica. totalmente de acuerdo. O sea, Punto. yo creo que, digo, y hay incluso pues una teoría de las 10,000 horas, ¿no? Ajá. Este, Para hacer para poder ser una maestría en ello. exacto. Entonces, Ujú, creo que entonces podríamos decir una persona de alto rendimiento es aquella no que sea más inteligente que el promedio, mm, no solamente que sea altamente ambiciosa. ujú. Son condiciones, o esa condición por lo menos puede ser una condición necesaria, pero no es suficiente. No, Tiene que tener la disciplina sí, y la persistencia. Yo diría que a lo mejor muchísimo. sería la palabra persistencia de estar ahora sí que Sí, picando piedra, y ¿no? la resiliencia Exacto. la resiliencia de volver. Hay una estadística que yo siempre doy a todo cuando acabo de hacer un taller para un grupo de CrossFit que va a ir de competencia. Y yo les digo, la diferencia entre el top 5 del mundo, y eso incluye emprendedores, dueños de compañías, o sea, todas las mejores compañías del mundo y atletas. La diferencia entre el top 5 del mundo y el top 25 es cómo piensan. ¿Qué significa? Que el atletismo de la persona o la habilidad de la persona del 25 al 1 sigue siendo casi la A lo misma. mejor solamente son unos segundos de diferencia Y ¿no? tienes talento en ciertas cosas, Claro, ¿no? Por eso es que en las empresas es tan importante trabajar en equipo y poner la gente correcta en sus lugares correctos, porque tenemos habilidades distintas que nos suman a todos como compañía. Entonces, yo creo que es entender que también no solamente es el saber,
No solamente es tener la ambición, tener tu porqué, tener la mentalidad, la resiliencia, la disciplina y la habilidad para poder llegar a esos resultados. Pero de nuevo, si quieres tener ese resultado alto, Tienes que empezar a tienes que tener una horas de diferencia. vuelo. Tienes que tener horas de vuelo porque también había una persona que dijo, no, es que yo siempre he dicho que voy a ir al gimnasio porque me quiero poner así. Yo le digo, a ver, ¿cuánto toma tomar eso? Y me dice, no, tengo que estar en el gimnasio 3 horas al día por 5 días y comer así, comer así. Yo le digo, ¿y tú estás haciendo ejercicio tantas veces? O sea, ¿y tú estás comiendo así? Y dice, no, ni cerca. Yo le digo, entonces, ¿y cuánto tiempo tienes queriendo hacer eso? Le pregunto yo a la persona. Me dice, como 5 años. No, Entonces yo le digo, si no lo has hecho en 5 años, significa que de verdad no es una prioridad para ti. claro. Entonces, no significa nada malo, sino significa con mucha compasión entender que esa parte de nosotros que quiere ese anhelo tanto, quizás en este momento no es una prioridad y vamos a organizar todas las cosas para llevarlo a cabo. Ahora, yo también creo, y porque me ha pasado y lo he Ujú. vivido, muchas veces es que sientes que es un paquete muy grande, ¿no? Sí. Que dices, ay, ¿cómo me voy a comer esto tan grande? Sí, No, sí, no, sí, no, sí, no. sí. Entonces, creo que algo que he escuchado mucho a muchos expertos en la Ujú, formación de hábitos, hace poco leí un libro de Mark Manson que habla mucho ujú. de esto, es ir poco a poco. Si tú no estás acostumbrado a hacer 3 horas de gimnasio, no vas a llegar un día y lo vas a hacer. O a lo mejor sí, puede ser que un día lo hagas Pero y creo que al día dos, siguiente no vas a querer pero, volver. pero luego ya no vas a querer volver. A la semana ya te vas a sentir Sí, que sí, no perteneces ahí. sí, sí, sí. Entonces, para que tú llegues a lo mejor a un nivel de altísimo Claro. rendimiento, tienes que empezar con 2 pasitos. Que, ok, a ver, voy a correr. Yo, por ejemplo, ¿no? Digo, a Ujú. ver, jamás pensaría en correr un maratón, porque digo, lo veo imposible, 42 kilómetros, uno, me muero. Pero si yo quisiera, podría. Puedes. Nada más que tendría que empezar por correr 1 kilómetro. Y Claro, luego 2, y luego 5, y y hay luego 10. millones de expertos en el mundo que te dicen tal cual cómo puedes llegar a correrlo, con todo tu entrenamiento, con tu descanso, Claro. porque yo creo que hay mucha gente que piensa que hay que hacer, hacer, Ya, ya, hacer, ya, hacer, ya. Sí, sí, hacer. sí, sí. Y Yo se le digo, queman, se queman. y se queman o se lesionan en Claro. tiempos no entonces yo creo que a tu punto hay que es muy famoso, dice que cómo se come un elefante a mordiscos, un Ajá. mordisco a la vez. Sí. Y yo creo que lo más importante es que la parte mental, como es intangible, a la gente le cuesta mucho hacer ese ejercicio mental, que ahí es donde viene mucho mi trabajo, donde yo llego y a través de conversaciones y palabras vamos ejercitando esos músculos para que llegue un momento, yo siempre digo, yo no quiero ser tu coach toda la vida. Yo necesito que tú agarres y te quites las rueditas de Claro. bicicleta y vayas y hueles delicioso y de vez en cuando vengas a cambiar el aceite, ¿no? Sí, O sea, no hay sí, problema. exactamente, Pero exactamente. el hecho de que tú mismo tengas la convicción de que eso lo sabes tú porque lo practicaste, lo hiciste, lo entendiste a tu manera, porque esa es otra cosa. Lo que sirva para Carla no sirve para Juli, ¿no? Claro. O sea, es muy distinto, creo que lo que estábamos hablando de las tendencias, ¿no? Yo en las tendencias, según Gretchen, yo soy la cuestionadora. Yo no hago nada hasta que yo no sepa por qué. Entonces mi motivación es muy distinta a la que puede ser la tuya, ¿no? Claro. Entonces es importante saber que también hay herramientas que no a todos nos funcionan. Por la manera que lo hizo una persona que admiro no significa que puede ser que tenga muchos objetivos parecidos a los míos, pero no significa que la ejecución fue la misma. Claro. Entonces también es el dejar de compararse, que creo que nos pasa mucho como emprendedores, porque además estamos aturdidos de información hoy en Sí, día, totalmente. nos comparamos mucho más rápido y yo creo que hay que empezar a pensar en todo esto de la máscara de oxígeno cuando estamos en el avión. Primero va uno y después los demás. Claro. Entonces, y también en un ambiente sano. Yo creo que emprender es muy solo y tenemos que buscar otras personas que estén haciendo lo mismo que nosotros, que equipo como emprendedor puede ser muy distinto, ¿no? No necesariamente tenemos que estar todos juntos en una oficina, pero sí te alimentas de ideas de ciertas personas que son tus mentores, tu diseñador gráfico, tu asistente personal, la proyecto manager. Yo, por ejemplo, yo le digo mi jefa, que mi jefa ella es mi project manager y ella todo, y ella manda cosas, y ella a mí me tiene en check porque lo necesito. Es mi manera de pensar, necesito esa persona que busque ideas, ¿no?
Pero es que de verdad, tanto es que es mi jefa. Llega un punto que yo tuve que entender que ella tenía poder Sí, no, sobre no era tu mí. asistente, no, ella No, eras tu ella es jefa. mi jefa. Sí, es muy Exacto. importante. Yo creo que por eso esta frase de que si quieres llegar rápido, vete tú solo, pero si Claro, quieres llegar lejos, tiene que ser con un equipo. 100%. Creo que es algo muy importante que también, digo, porque ya vamos llegando como a muchas Sí, características, ¿no? Tomadores de decisiones, sí, gente persistente, sí. gente resiliente, gente que Curiosa, que siempre quiere curiosa, que aprender. quiere Eso es muy aprender. importante. Y creo que algo sumamente importante, gente que sabe rodearse con las personas correctas, sabe Correcto. pedir ayuda, Sí. ¿no? No hay un solo, fíjate que algo muy importante que yo alguna vez le escuché a Bob Proctor, que es un mentor mío, Sí. él decía, no hay nadie así de los grandes empresarios que tú conozcas, gente que ha hecho grandes cosas, siempre han tenido un mentor. Siempre. Siempre han Siempre. tenido, porque siempre hay alguien que ya va 3 pasos o 10 pasos antes que tú, adelante de 100%. ti, del cual puedes aprender. Claro. Siempre va a haber alguien que te puede enseñar algo, siempre va a haber alguien que te puede ayudar. Simplemente, como tú decías, el simple hecho de ser un accountability partner, ¿no? Para Ujú. alguien, eso te puede ayudar a que realmente logres formar los hábitos que tienes que formar. Muchísimo. Uno solo a veces se, se auto sabotea. Sabotean. Y en cambio, cuando tienes a alguien que dices, no, ya tengo mi sesión con Juli, híjole, tengo que hacerlo. No, ¿cómo no? Claro. Porque una, dices, oye, estoy pagando un coach. Dos, Ujú. ¿cómo voy a llegar a decir, no lo hice? Mientras que solo no respetamos esa parte, ¿no? Y entonces, creo que es algo muy importante tener, rodearse de Sí, gente que te ayude, que te impulse, ¿no? muchísimo. Es que neurobiológicamente estamos hechos para relacionarnos con las demás personas. Entonces yo creo que es completamente importante el poder tener ideas. Hay momentos donde tenemos que hacer cosas solo, por supuesto. Hay muchas cosas que no podemos hacer con más nadie. Pero yo creo que es muy importante rodearse de una comunidad y van saliendo. Mientras más claro te pones en tu propósito, yo creo que van surgiendo las personas que hacen como que, wow, estaba pensando lo mismo, ¿no? Claro. Y de verdad que vas llegando y atrayendo y haciendo una comunidad de personas que son emprendedores, que hacen lo mismo que uno. Pero además de eso, es que uno no lo puede saber todo. O sea, Exacto. es muy difícil. Bueno, la verdad me saturaría el cerebro. No quiero saber tampoco todo, ¿no? Sí, Entonces sí es no. súper importante tener comunidad, por supuesto. Claro, claro, creo que es algo sumamente importante. Y bueno, pues obviamente el hecho de que uno quiera y tenga simplemente el deseo Sí. de estar en las grandes ligas, por decirte, ¿Sí? o ser un emprendedor o un empresario de alto rendimiento, un deportista de alto Claro. rendimiento, ya es un paso, ¿no? El Sí. decir, el hecho de quererlo, ¿no? El decidirlo. El decidirlo. Sí, yo creo que eso es muy importante, porque también eso, bueno, entre todo este viaje en México, ¿no? Odín Dupeirón llega y dice, claro, hay talento, ¿no? Pero puede ser que tengas el talento, pero no quieras hacerlo, ¿no? Pero puede ser que tengas el sueño, pero no tienes el talento, ¿no? Por más que sea, hay unas grandes cosas donde hay unos momentos que tenemos que tragar amargo, donde decir, ya va, pero ya va, porque toma esto, toma lo otro, toma un equipo. Y hay mucha gente que no quiere trabajar en equipo porque no quieren ser responsables de otras personas. Entonces ya va, si quieres llegar de verdad donde quieres llegar a esta altura, no hay manera que lo puedas hacer solo, ¿no? Entonces yo creo que también hay que asincerarse a tener las personas correctas que tengan la valentía de llegar y decirte las cosas cuando uno está bastante terco. Claro. Que eso a mí por lo menos me ha costado muchísimo. Yo creo que a mí el 2024 me cambió cuando yo admití que era terca. Claro. Porque empecé a ver las veces que yo misma me he puesto mis trancas, ¿no? Para no poder seguir adelante, ¿no? Que el peor enemigo es uno. Y además de eso, necesitas ver para arriba y ver mentoría alrededor y ver que estás apoyado, ¿no? Las personas que quieres inspirar y quieres seguir adelante. Y también siempre estar abierto a encontrar la mejor inspiración de la persona que menos piensa. Mi mamá, que no emprende para nada, me ha dado unos tips siempre en momentos que he estado como súper enredada, donde yo así como que, claro, tienen toda la razón. Yo me acuerdo una vez que yo estaba súper, de verdad, como que abrumada, me sentía así como un cable enredado
Y mi mamá llegó tan linda, ella es muy espiritual y muy católica, llegó y me dijo, ay, ¿sabes que hay una oración que yo digo que es así como que, Dios, enredé todo esto y no sé cómo lo hice, desenrédalo, ayúdame. Así que, y más allá de ser una oración, ¿no? De súplica que alguien te rescate, es más allá del hecho de admitir de como que, ay, me enredé yo sola. O sea, Claro, lo claro. sobrepensé. No, y admitir que no, vaya, que no tenemos, pues, que nos equivocamos, ¿no? Que nos vamos a No somos equivocar roca. siempre, siempre Claro. nos vamos a equivocar y eso no nos va a quitar que sigamos siendo, pues, personas, Sí, que hacen cosas por grandes, ¿no? supuesto. Hasta los grandes atletas, ahorita lo estamos viendo con las Olimpiadas, hasta los grandes atletas, se caen, tienen, Por supuesto. tropiezos, en fin. Y bueno, pues eso siempre va a pasar, pero Sí. creo que una buena reflexión para terminar es justo eso, ¿no? Sí, que cometes. seguimos siendo humanos. Cuando Y hay que saber levantarse, eso sí es súper importante, Muchísimo. ¿no? Cuando te caes, sale sangre, no salen cables. Entonces hay que tener muchísima compasión con uno mismo y rodearse y llegar y volver a la base y seguir levantándote, por supuesto. Claro, claro. Sí. Oye, Juli, pues me encanta platicar contigo. A mí Nos también. podríamos quedar aquí horas. Sí, te iba a decir, Ya- creo ya que podemos estamos seguir hablando. sobre el tiempo, pero antes de irnos, nada más me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, que Ok. también van a aparecer en el cintillo, Ok. y que nos digas también dónde te podemos localizar. Y Ok. también tu podcast, que tienes también un podcast Sí, tú, también tengo un para que podcast. invites a todos a verlo. Bueno, primero yo creo que mi página web, Juli Vázquez, Juli Vázquez, Vázquez es VASQZ.com, y ahí están todas mis redes sociales. Pero también en Instagram creo que es el lugar donde más las personas me conocen, es Juliana M. Vázquez. Y ahí me pueden encontrar, pueden ver muchas de estas reflexiones, muchas de estas cosas que escribo. Y muchas, también a mí me encantan palabras y frases que dicen las personas, las comparto mucho. Pero además de eso tengo un podcast, se llama Too Much con Demasiado. Eso fue en un proyecto personal donde yo quería curar el que yo pensaba que yo era demasiado a veces. Y me di el chance de llegar y tener un podcast donde la razón por la cual es Too Much con Demasiado es porque yo soy tan bilingüe como tan bicultural por estado tanto tiempo en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y hablo con personas que simplemente para mí me retan, ¿no? Como que, ¿cómo saliste tú de 15 años haciendo esto? Ahorita eres empresaria. Son cosas que a mí me dan curiosidad de saber más de las personas, porque para mí no hay nada más inspirador que la historia de una misma persona y que te lo cuenten ellos porque lo vivieron, ¿no? Claro. Entonces, es algo bastante lindo, donde voy a empezar una segunda temporada en octubre. Y de verdad que es un lugar donde me puedo expresar libremente y también pueden conocer un poco más de mis ideas y de que una sesión de coaching no se parece muy distinto a lo que es una conversación en el podcast. Entonces, creo que ahí me pueden conseguir y cualquier persona que esté interesada en hablar conmigo, ahí pueden agendar y nos podemos conocer. Perfecto, Juli, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Fue un gran placer tenerte, una Igual. plática muy rica, ¿no? En todos los sentidos. Igual. Así que bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo jueves.